Al sur de la provincia de Santa Cruz, a 2100 kilómetros de Buenos Aires, se encuentra Puerto Deseado, una pequeña ciudad ubicada frente al mar. Tiene un puerto de pescadores y una ría que contiene, a lo largo de sus 50 kilómetros, gran variedad de especies de aves. La ciudad conserva rastros de un pasado lejano. Las ruinas del fuerte español más antiguo del continente y los restos sumergidos de una corbeta inglesa que se hundió en 1770. En la plaza principal está la iglesia de Nuestra Señora de la Guardia. El campanario alberga el faro Beauvoir, el más joven del país, inaugurado en octubre de 1980. Tiene 27 metros de altura y su luz alcanza las 19 millas náuticas. Está alimentado por la red eléctrica urbana. De día, los ecos de los rezos suben por su torre y llegan hasta el campanario. De noche, es un faro solitario. La luz y el sonido de las campanas guían el rumbo de los barcos en su entrada al puerto. Hoy es un ícono de la ciudad. El faro tomó su nombre del sacerdote salesiano José María Beauvoir, quien hacia fines del siglo XIX llegó hasta esta ciudad. Fue un estudioso y defensor de las culturas originarias onas, selknam y tehuelches. En 1887, el presidente Juárez Celman nombra gobernador de Santa Cruz a Ramón Lista, un militar, naturalista y explorador. Una de sus acciones penosamente recordadas fue la llamada Masacre de San Sebastián, cuando un año antes, al mando de una patrulla militar en Tierra del Fuego, dio muerte a 27 miembros de la tribu Ona. Es el mismo hombre que había escrito sobre los pueblos originarios. Han nacido libres y son esclavos. Eran ayer robustos y de cuerpo agigantado. Hoy la tisis les mata y su estatura se amengua. Todo les es contrario. El vacío les rodea. Van a desaparecer. ¿Y qué hacen los gobiernos? Nada. Ramón Lista, Viaje al país de los tehuelches, 1879. El flamante gobernador partió hacia Puerto Deseado con su comitiva, a bordo del Magallanes. Entre los pasajeros estaba Beauvoir. El barco tiene la mala suerte de encallar en una piedra que en esa época se llamaba Piedra del Diablo, ahora pasó a llamarse Magallanes, el nombre del barco que está hundido ahí, y se hunde ese barco. 2 hombres murieron y otro quedó aferrado a la punta del palo mayor. Los náufragos subieron a los botes y remaron hasta la orilla mientras el Magallanes se hundía rápidamente. Tuvimos que subir a los botes envueltas en frazadas. Al llegar a la costa, el agua la teníamos hasta las rodillas. Había una temperatura de 7 grados bajo cero. Habíamos perdido toda nuestra fortuna, muebles, alhajas, ropa, todo. Relato de una sobreviviente. Diario La Prensa, 4 de junio de 1887. En la colonia del Deseado había abundante galleta, arroz y otros víveres secos. Parte de los viajeros fueron albergados en la casa del comisario. Las casas eran de madera, dormían en el suelo. No había mantas. José María Beauvoir, correspondencia, 26 de agosto de 1887. Se destacaba por ser un gran jinete, conocedor de los caballos
y a veces algunos dicen de que sin llegar a utilizar el salto para domar algún caballo, utilizaba las técnicas que tenían algunos tehuelchen, que era domar a través de caricias. Él pasó por aquí, bien asentado, en el Pegaso blanco de sus sueños, para ir de cara al sur, rumbo al invierno. Padre en Traigás, de cara al sur. En octubre de 1889 se inauguró en Francia la Exposición Universal de París. Se presentó la Torre Eiffel, celebrada como una cumbre del progreso. Pero también hubo muestras de una cruel acción del hombre. Exhibidos en jaulas y calificados de antropófagos, habían ahí un grupo de indígenas secuestrados de su tierra natal. Beauvoir, que se hallaba en Europa, visitó la muestra. Y él desoye al gobierno argentino, al embajado, y actúa, pero de una manera como era de esperar. Con la ayuda del embajador de Chile, logra rescatarlo. Eso quedó en la memoria de todos. Beauvoir recorrió en 1892 Tierra del Fuego a caballo, donde fundaría una misión salesiana, la Candelaria. Así fue estableciendo una relación profunda con los Selknams y Onas, de quienes aprendió el idioma. Años después volvió a Deseado, continuó sus escritos sobre lingüística y etnografía, y hoy sus restos descansan en esta ciudad. Admirada por naturalistas como Charles Darwin y el Perito Moreno, la ría se formó hace millones de años, cuando el mar invadió el curso seco del río. La Reserva Provincial Ría Deseado cuenta con 4 especies de cormoranes, lo cual es bastante particular e inaudito para lo que es la vida silvestre en un lugar. Tiene 3 especies de gaviotines, 3 especies de ostreros, muchas especies de aves acuáticas y costeras. En cuanto a los mamíferos marinos, hay un apostadero no reproductivo de lobo marino de un pelo y es zona de cría de la tonino vera, el delfín blanco y negro, que es uno de los delfincitos más chicos que existen en el mundo. Estos paisajes fueron visitados por célebres marinos y piratas. Ha sido base de operaciones desde Magallanes en adelante de todos los grandes marinos del siglo XVI, XVII, XVIII, incluso hasta nuestra época, porque ofrece un puerto de aguas profundas, una protección como una ría especial como es la Ría Deseado. Cavendish, que fue el que le puso el nombre, bueno, en homenaje a su barco que se llama Deseo. Los 2 grandes pasos del Atlántico al Pacífico fueron descubiertos por grandes marinos que hicieron escala en Puerto Deseado. Incluso Cavendish y Drake, que fueron los primeros piratas que pasaron por acá, utilizaron el puerto Deseado para aprovisionarse y atacar los puertos de Chile y Perú y después volver a Inglaterra. Las coronas europeas querían apropiarse del puerto y tener aquí su base de operaciones. También ambicionaban los recursos naturales, especialmente los de la isla Pingüino. En su momento, en el siglo XVIII, funcionó una de las factorías más grandes de lobos marinos y también de pingüinos. Digamos, todo navegante desde Magallanes en 1520 en adelante, que iba hacia el sur, tenía como punto de recalada esta isla, porque se podían abastecer sin grandes problemas de una gran cantidad de carne fresca y de aceite. En 1903 se decidió construir un faro en la zona. El lugar elegido fue la isla Pingüino, ubicada a 20 kilómetros de Puerto Deseado. Esta isla era bien conocida por navegantes que recalaban en ella en camino al estrecho de Magallanes. Allí habitan, además del magallánico, pingüinos de penacho amarillo, lobos y elefantes marinos, cormoranes y gaviotines, entre otras especies. Actualmente
es una reserva natural solo habilitada para el avistaje. El faro tiene una torre mixta, de mampostería y hierro, con una altura total de 22 metros. A su lado está la casa de los torreros, hoy abandonada. El óptico Barbier, que actualmente está alimentado por paneles fotovoltaicos, tiene un alcance de 12 millas. El faro estuvo habitado hasta mediados del siglo XX. A partir del siglo XVI, la isla Pingüino y las Islas Malvinas se convirtieron en el centro de una larga disputa entre españoles e ingleses. Durante este conflicto hubo varios naufragios. En 1770, la corbeta Swift partió desde las Islas Malvinas con la misión de realizar un viaje exploratorio en costas patagónicas. Una tormenta obligó a los marinos a buscar refugio en Puerto Deseado. Al entrar a la ría, el barco encalló en una roca sumergida y se hundió. Murieron 3 de los 91 tripulantes. Los sobrevivientes permanecieron a la intemperie durante un mes, hasta que construyeron una embarcación y enviaron en ella a 7 hombres a buscar ayuda a las Malvinas. Tiempo después, otra nave inglesa, la Favorite, fue a rescatarlos. $200 años después, un equipo de buzos locales descubrió la corbeta Swift, hundida a solo 50 metros de la costa. Comenzamos la búsqueda antes del conflicto Malvinas. Nosotros comenzamos la búsqueda a fines del 81, en verano, y se descubrió, digamos, casi al filo del conflicto, lo que nos dio al principio la oportunidad de mantenernos en contacto con el Museo Naval Británico. Fueron los que nos mandaron los planos que corresponden a la Favorita, que era la gemela de la Swift. También 26 cañones, armamento, todo, el tamaño y todo eran iguales. Y el barco se encuentra en el año 1981, le tocó por suerte a Marcelo, que fue el iniciador, tenía en ese momento 16, 17 años. Dan con los restos de la nave y comprueban de que es la corbeta Swift. Para el buzo, extraer una pieza de tantos años, el disfrute es el momento y saber de que es un objeto y sobre todo de una corbeta de guerra inglesa. Las piezas rescatadas estaban en muy buen estado de conservación gracias al limo y a las frías aguas del mar. Se encontró vajilla intacta, sin uso. La cantidad de objetos de un valor incalculable, porque la vajilla parece recién extraída o comprada en un bazar y tiene 200 y tantos años, o sea que eso le da más valor. Para protegerlas, en 1983 se creó el Museo Municipal Mario Brosowski, donde además se exhibe material arqueológico y paleontológico de la zona. Su nombre es en honor a uno de los buzos que falleció unos años después del hallazgo. Esta corbeta es tal vez la reliquia submarina mejor conservada del país, y constantemente se realizan campañas en busca de nuevos materiales, que tras un proceso de preservación y guarda se suman a los ya expuestos en el museo. En 1915 comenzó un ambicioso proyecto.
el ferrocarril patagónico, que uniría el lago Nahuel Huapi con Puerto Deseado, favoreciendo así la integración de la región. El tendido de vías fue de unos 300 kilómetros y se construyeron 14 estaciones intermedias, desde Deseado hasta Las Heras. El Estado fue desentendiéndose de su mantenimiento y el tren fue desactivado en 1979. ...88 kilómetros al norte de Puerto Deseado está Cabo Blanco, cuyo imponente paisaje parece salido de un sueño. Rodeadas de un mar azul embravecido, 3 gigantescas masas rocosas se unen a tierra por un istmo de arena y canto rodado, que contiene un puerto natural. Arriba, sobre la roca más alta, está el faro y la casa de los torreros. A sus pies existió un pueblo de casi 200 habitantes, del cual hoy solo queda su pequeño cementerio. Cuando los exploradores empezaron a venir hacia el surco, el primero fue Magallanes en 1520, pasó por esta zona de Cabo Blanco y él vio brillar con el sol del mediodía el guano que está sobre las rocas y eso fue lo que le da nombre al cabo. A pocos kilómetros hay una salina de unas 900 hectáreas de superficie. En 1902 se inició su explotación. Entonces, en Cabo Blanco se fue formando el pueblo, que contaba con viviendas, una casa de correos y telégrafos, fondas, galpones, un juzgado de paz y una escuela. En el año 1905, la Compañía de las Grandes Salinas, que explotaba el lago Salado, construyó un ferrocarril de trocha angosta. El trencito estaba formado por una locomotora y varios vagones donde se cargaba la sal, que llegaba hasta la playa. Y a esto también generó mayor cantidad de movimiento de buques, por lo tanto, Pedro Grulli, que era jefe de faros y balizas, decidió la construcción del faro en Cabo Blanco. En 1915 se presentó el proyecto, que se aprobó de inmediato. La obra duró 1 año y fue inaugurada en 1916. El óptico fue traído de Francia y los ladrillos trapezoidales de la fábrica Ringelet. Los materiales se subían hasta lo alto de la roca con un cable carril. La primera dotación era de 14 hombres. Desde el nivel del mar al pararrayo, 87 metros de alto sería la altura del faro. Se hizo un tronco cónico de 23 metros, sobre él una garita construida por los talleres de Pedro Bacena en Buenos Aires, con una cúpula de cobre y un pararrayos. El óptico tenía destellos de 10 en 10 segundos. Funcionaba a fuel oil, con el tiempo se lo mejoró con gas y últimamente a partir de 1993 se automatizó la señal con baterías y paneles solares. Están esperanzados en que se ponga en marcha otra vez la explotación de la salina y el futuro turístico. Por eso se está reconstruyendo la casita que perteneció al correo,
con la ayuda de la Universidad Católica, y se va a poner ahora 2 guardafaunas con un cuatriciclo para controlar la zona, porque es una reserva natural donde hay importante colonia de elefantes marinos, lobos de 2 pelos, cormoranes grises de cuello negro y una cormonera grande de cormoranes imperiales. En la actualidad los únicos habitantes del cabo son 2 torreros, que reciben a ocasionales visitantes. Este es un destino difícil, ya que sumado al aislamiento, solo tienen energía eléctrica 10 horas al día. Son las necesarias para que el faro funcione. Deseado blanco, deseado blanco. De la civilización estaríamos a 88 kilómetros, de la base que sería la posta aeronaval. Hacemos una estadía de 20 días, donde esos 20 días consiste en que el faro se mantenga prendido, donde se le hace un mantenimiento en el caso que la lámpara se deteriore. Y lo más lindo que vi, el lugar donde nosotros estamos acá, 20 días, apreciando la tarde, las noches cuando el faro prende, esa noche que a veces la luna está bastante linda y refleja el mar y el faro y algo lindo, algo hermoso. Tal vez el faro de Cabo Blanco sea uno de los más bellos de la Argentina. También puede ser visto como una metáfora que nos representa, aislado y solitario, enfrentado a las fuerzas de los elementos. Desde hace casi 100 años se sostiene y cumple su nocturna misión. La naturaleza y los hombres continúan aquí su extenso y silencioso diálogo.